todos ustedes? Bienvenidos a un episodio más de Total Coacher Podcast. Quiero agradecer a todas las personas que tan amablemente han ido al canal de YouTube a suscribirse. Gracias. La verdad, sin ustedes no seríamos nada. Tenemos alrededor de 130 historias, todas ellas muy significativas, muy importantes, muy inspiradoras. Tenemos también, para de todos tipos de historias que puedan inspirarlos a ustedes. También quiero aprovechar para agradecer al restaurante La Limita de Itaje por su patrocinio en este espacio. La verdad, si quieren comer rico en Culiacán, pueden ir ahí, comida típica, comida campirana, ambiente familiar, y pues, ¿qué más le puedo decir? Vayan si quieren comer rico, y esta noche no va a ser la excepción. Vamos a tener una super entrevista, una super charla con mi amigo Octavio Villadad. Él ya estuvo por acá, y pues ahora vamos a hablar sobre sanidad a través del perdón. Y bueno, es posible, amigo, hermano, es posible sanar a través del perdón. Es posible y es realmente impresionante lo que ocurre cuando experimentamos el perdón en los 3 niveles. Realmente tiene 3 niveles el perdón. Tiene el nivel sobrenatural, que es en la parte de nuestra espiritualidad. Tiene el nivel mental, donde tenemos que quitar ese programa de falta de perdón que ha sido programado en una vida pasada, y luego tiene que manifestarse físicamente. Tiene que tener esa secuencia de lo espiritual, lo mental y lo físico. Y a veces queremos ir atrás. Hay el problema, un conflicto, y de ahí queremos partir, que ocurre el perdón, pero hace a veces que se expanda más el problema, y ese problema puede generar una enfermedad, puede generar una mala relación o puede generar conflictos con el dinero. Amigo, hermano, quiero platicarte, tú ya me conoces un poco, me cuesta trabajo lo de la espiritualidad, he querido trabajar en mis cosas personales, mis situaciones personales, en el nivel racional y emocional, y la verdad es que no me ha funcionado. También quisiera que nos platicaras cómo pueden las personas conectarse a ese primer nivel, que es el nivel espiritual, que creo que se nos complica a la mayoría de las personas, a unas por la falta de conexión y a otras por que piensan que este concepto tiene que ver con algo de religión. Platícanos un poco sobre eso. Claro que sí, mi querido Jesús. Mira, ha ocurrido algo tan interesante en mi vida para que yo viva la experiencia y después, a través de esa experiencia, pueda yo conectarme a uno de los pilares de la sabiduría, que es el conocimiento, que va con la ciencia. Pero son 4 los pilares ahí, y esos 4 pilares, si uno solamente se enfoca en uno o en 2, pues cuesta conectarse con esa espiritualidad. Y la mayoría de nosotros, los seres humanos, queremos llenarnos de mucho conocimiento, y eso es lo que me pasaba. Me llené de mucho conocimiento y me estaba olvidando de mi espiritualidad. Y por eso no veía resultados en mi vida. Decía, ¿qué más tengo que estudiar para obtener los resultados que quiero? Y entonces fue ahí donde un golpe muy bajo, uno de los últimos golpes bajos que tuve en mi vida, me llevó a volver a mi espiritualidad, que fue el año pasado. Tuve un síntoma en mi rodilla derecha. Ese síntoma en mi rodilla derecha, el diagnóstico médico es ruptura de menisco con derrame de líquido sinovial, que el diagnóstico era quiste sinovial. Muy doloroso, no podía caminar en la rodilla derecha, y yo apenas estaba empezando a vivir un propósito de vida en una nueva ciudad. Ese dolor, ese desierto que atravesé, me llevó a conectar con la espiritualidad, porque recibí revelaciones, porque decía, ya conozco lo que enseña la biodescodificación, que es a través del síntoma te da la causa origen emocional, y una vez que la identifica, la sanas, la liberas y traes tu sanidad. Pero ya lo sabía eso, ya sabía programación neurolingüística para reprogramar mi mente y conectarme con decretos de salud y de bienestar para volver a mi equilibrio, y nada. Y lo que faltaba era la espiritualidad. Entonces, los pasos sencillos para eso, que se nos hace difícil porque son hábitos, nos los enseña un gran maestro que me encanta. Para mí es el mejor coach del mundo, que es Jesucristo, ¿no? Él ha enseñado los principios de metafísica, de física cuántica, y nos ha enseñado cómo volver a conectarnos con esa espiritualidad. Y es uno de esos hábitos, es el aislamiento.
Lo que nos falta a nosotros es aislarnos. Todos tenemos actividades todos los días, en el trabajo, en la casa y diferentes actividades. Y eso hace que nosotros estemos dentro de la conciencia colectiva. Y al estar ahí nos olvidamos nuestra esencia. Y para eso tenemos que aislarnos, aún a la naturaleza. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús se aislaba a la montaña, se aislaba a la orilla del lago, del río. Iba a buscar un aislamiento porque su demanda era increíble, la demanda que tenía de las peticiones de las personas, de la sociedad en la que estaba. Ya lo conocían y entonces él tenía que aislarse para recargarse emocionalmente y espiritualmente. Ese era uno de los primeros hábitos, aislarse, ¿ya? Y luego el segundo hábito era que él entraba en estados de oración. Cuando entramos en estados de oración, eso nos permite elevar la vibración y conectar a nuestra espiritualidad. Estados de oración es que salgamos de la conciencia colectiva, que es el estado alfa, el estado beta, perdón, y conectarnos al estado alfa y zeta, que es donde nos sugestionamos el por qué, el para qué nos pasa una situación, y luego de eso ya conectamos a esos estados de elevada vibración como lo hacen los niños, para que nosotros podamos vivir una experiencia de perdonar una situación o de perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hayamos cometido. Pero tiene que ser en esa quietud y silencio, y ahí es donde sale el caos interno que tiene cada uno para vivir esa experiencia. La verdad es que, como te lo mencioné hace un momento, me he manejado siempre en el nivel racional colectivo, como lo estás manejando ahora, como lo estás mencionando ahora. Incluso en alguna parte de mi vida llené mi corazón con rencor, y esa parte del perdón siempre la consideré, como creo que la consideran muchas personas, un acto de fragilidad. ¿Es el perdón un acto de fragilidad, mi hermano? De debilidad. Exactamente. Rendirse, reconocer que no podemos más con una situación y entregarle a la divinidad que es el Padre, como decía Jesús, entregarle a la divinidad que es ese ser interior que todos tenemos. Yo les recuerdo a nuestra alma que somos 90% espíritu. Y normalmente estamos regidos con ese 9% de nuestro mundo físico y 1% de nuestro mundo del mundo mental, donde tenemos el libre albedrío de decidir qué experimentar. Y la mayoría queremos experimentar situaciones dolorosas, sufridoras, no deseables. Y no queremos escoger las infinitas posibilidades que hay en el mundo espiritual que nos permite sanar de manera sobrenatural en esa área que estamos siendo afectados. ¿Y yo por qué te lo menciono? Porque yo tuve que sufrir mi desierto, como te decía, 11 meses, desde junio del año pasado hasta mayo de este año, con ese síntoma en la rodilla. La cirugía costaba aproximadamente $1,500. Me dio el diagnóstico, pero yo rechacé el diagnóstico y creé mi pronóstico. Dije, bueno, si mi propósito de vida es ayudar a las personas en el tema de la sanidad y tengo este síntoma, no lo voy a ver como un problema, lo tengo que ver como una bendición, como un desafío, para que yo pueda identificar qué es aquello que a veces a través de la ciencia, del conocimiento, no podemos resolverlo desde nuestra parte humana. Y ahí es donde entró el perdón. Lo que sanó ese conflicto, mi hermano, fue la falta de perdón. Mi memoria inconsciente culpaba a mi abuelo Octavio, soy doble de mi abuelo Octavio, culpaba a mi abuelo Octavio por las situaciones difíciles que yo he vivido, porque como estudié, como te digo, estudié todo esto, y la biodescodificación te enseña que a veces nosotros repetimos la historia de un ancestro, ya sea por doble cuántico, por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de concepción, y cuando ocurre eso, mi niño inconsciente, la memoria de mi niño inconsciente, esa herida, culpaba al abuelo Octavio por haber repetido su historia. Entonces, cuando en una meditación, en una quietud, en un silencio, recibí la revelación de que tenía que perdonar a mi abuelo. Y cuando viví esa experiencia de perdonarlo primero en esa parte espiritual y luego hacerlo por escrito en una carta y transmutar esa energía quemándola a la carta, pude liberarme de ese conflicto. Sentí un fuego aquí en mi rodilla derecha y el síntoma fue bajando porque estaba hinchado. Tengo un video sobre eso que he posteado en mis redes sociales y eso
fue desinflamándose, era una bola de líquido ahí que siempre estaba, porque el menisco estaba roto y salía todo el tiempo líquido sinovial. Y eso se restauró, bajó la inflamación, se restauró como si no hubiera pasado nada, volvió a su estado original, como lo dice, porque en la carta que hice, he utilizado el Ho'oponopono, la técnica del Ho'oponopono, que es para limpiar y volver todo a su estado original, donde expliqué ahí, abuelo Octavio, lo siento por esto, perdóname por esto, gracias por esto y por esto, te amo por esto y por esto. Y eso me llevó a vivir esa experiencia sobrenatural que le llamo yo así. Claro que el proceso lo empecé hace un año atrás, pero terminó el tema de la sanidad de forma instantánea en un solo día. Octavio, tengo varias dudas al respecto. Primera, ¿este proceso tiene que ser acompañado por otra persona, o las personas que nos ven pueden tranquilamente ir llevando el proceso cada uno en sus hogares o en el lugar donde lo deseen hacer? Y la segunda, ¿cómo sabe la persona que ha pasado de un nivel a otro, del nivel espiritual al nivel racional, a los tres niveles que mencionaste? Muy bien. A la primera pregunta, ¿por qué crees que Octavio demoró casi un año en recibir su sanidad de ese síntoma? Porque lo quería hacer a mi manera. Yo tenía que buscar un acompañamiento, algún profesional, un coach o un especialista en el tema de la sanidad que haya vivido la experiencia con resultados, porque hay tres formas de aprendizaje en nuestra vida. Uno es que lo hagamos a nuestra manera, solos. Dos, con alguien que es experto porque tiene un título y porque sabe a través. O tercero, a través de un mentor o un coach que tenga resultados en esa área que estamos buscando. Y la mejor manera es con alguien con resultados. Luego, entonces, yo lo hice a mi manera. Dije yo he estudiado esto, estoy capacitado en esto, yo puedo ayudarme a mí mismo. Me ayudé, pero tardé. ¿Pero por qué tardé 11 meses? Cuando llegó ese mes 11, yo estaba haciendo un diplomado en biodescodificación en el 4º nivel con el tema de hipnosis. Y ahí yo pude resolverlo porque ahí la coach de Argentina me hizo la sesión de meditación guiada con hipnosis para poder yo viajar hacia mi espiritualidad y encontrar la respuesta a eso. Porque tuve una guía ese día, lo logré. Lo que pude haber logrado en un día, yo demoré en 11 meses, si hubiera buscado la ayuda en su tiempo, ¿no? Pero viví el proceso. Eso es uno, necesitamos un acompañamiento de alguien que sepa, de un experto que sepa. Dos, la segunda pregunta es para que nos identifiquemos en qué niveles estamos, es que si vives el proceso del perdón sobrenatural, que es en la parte de la espiritualidad, que es la principal, vas a tener paz en tu corazón. El primer síntoma es que te quebrantas, el quebrantamiento. Quebrantamiento 1, por esa situación dolorosa, no importa si la causa fue de la otra persona o de uno, pero hay el quebrantamiento, porque tienes que sentir, primero aceptas la situación, la integras y ahí viene el quebrantamiento. Cuando lo integras, aceptas que eso es parte de ti, por más que la otra persona haya causado el conflicto, eso es parte de ti, nosotros lo hemos creado, nosotros atraemos las situaciones dolorosas porque estamos programados para eso. Lo integras y una vez que te quebrantas porque te rindes a eso, entonces ahí viene el quebrantamiento, el llanto de quebrantamiento, no de victimismo. Y ahí, después de ese llanto de quebrantamiento, vives la experiencia del perdón y te genera paz y tranquilidad. Esa es la señal. Y luego de eso, para sostener eso que vive esa experiencia, porque vas a hacerlo con una guía para que vivir el perdón, para sostener esa energía que se ha creado, porque se ha creado un campo electromagnético. Cuando tú piensas y sientes algo de corazón, vas creando un campo electromagnético y eso se expande. Pero para sostener eso, entonces ahí se utiliza ya la programación neurolingüística, que es sostenerlo con el tiempo. La ciencia dice por 21 días, el Ho'oponopono lo dice por 66 días y la biodescodificación lo dice por 90 días. Tú sostienes eso a través del tiempo haciendo decretos de amor, de salud, depende qué área ha sido afectada, y vas haciendo decretos todos los días para sostenerte y quedarte ahí en esa elevada vibración y no volver a bajar tu vibración para activarlo el síntoma nuevo. Entonces, con esa repetición lo quitas de tu programación mental,
porque en la mente tenemos pensamientos que son creencias erróneas y tenemos las emociones negativas que nos ha generado ese conflicto del pasado. Entonces, al reprogramarlo todos los días, usas la ley de la asunción, que es ir desplazando lo que ya no pertenece a tu mundo. Y luego de hacer eso, lo niegas y lo rechazas, viene la tercera parte, que ya eso es añadidura. Porque por eso dice la palabra de Dios, ¿no? Si buscas primero el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Se refiere que brillamos primero nuestra espiritualidad y luego en el mundo físico se resuelve cualquier problema. Y se manifiesta esa situación. Muy, muy interesante, como te digo, en esta parte sí tengo que declararme, pues no sé mucho del tema, porque no he conectado mucho con él, siempre he tratado de resolver así como tú mencionas a mi manera y los resultados no han sido los que yo quisiera, los que yo necesitaría. Octavio, pregunta importante. Una vez que ya lograste la sanidad a través del perdón en estos 3 niveles que ya nos explicaste detalladamente, ¿es posible una recaída? Por ejemplo, en tu caso, el problema de la rodilla, ¿es posible que recaigas de ahí o ya esta curación, esta sanidad se va a prolongar en el tiempo ya? O sea, es decir, ya no vas a padecer de la rodilla por ese mismo motivo. Cuando vivimos esa experiencia, ya no tiene que repetirse ni un solo síntoma. Si sea un resfrío o un dolor de cabeza, yo no debería repetirse. Y en mi caso, el ejemplo que les he puesto de mi quiste sinovial en la rodilla derecha, ruptura de menisco, no se me ha repetido nunca más. ¿Por qué? Porque apliqué el otro principio, que debemos sostenerlo como un hábito diario, porque los hábitos son los que nos transforman y vivimos un proceso de progreso y evolución. Entonces, uno de los hábitos que debemos usar todos los días, sin esperar que nos pase algo malo, ya sea en salud, dinero o amor, es la gratitud. Todos los días vibrar en gratitud, al levantarse, en cualquier momento del día, antes de acostarse. Y mínimo, hay un libro que se llama La Magia que recomienda mínimo 10 agradecimientos por día y por escrito. Y por escrito porque tiene que estar decretado. Y en presente y en positivo decretado. Entonces tú vibras en gratitud todos los días y sobre todo si dices gracias, gracias, gracias a todo y en todo momento, entonces mantienes tu vibración elevada y no vuelves a caer en eso. Lo que sí te puede hacer caer es la queja y el juicio. Si vivimos quejándonos o haciendo juicio o crítica por una situación a una persona o a nosotros mismos, pues vamos a volver a repetir cualquiera de las situaciones y quizás peor. Octavio, ¿por qué se agradece 3 veces? Ya me lo has mencionado otras veces, pero me gustaría que lo vuelvas a repetir acá porque hay personas que no te vieron el primer video y quiero que lo puedan escuchar. Claro que sí, nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales donde todo es número, todo es código, o sea, código, todo es número. Pongo un ejemplo, primero antes de explicarte el porqué de las 3 veces, todos tenemos un número de WhatsApp, ¿no es cierto? Si yo marco a tu número de WhatsApp, la llamada no le va a llegar a otra persona más que a Jesús. Y yo solamente he marcado el código y va una señal que no se ve y llega en menos de 10 segundos, ya tú puedes contestar la llamada. Entonces es algo casi inmediato. Los códigos, en este caso el número 3, es para crear. Cuando decimos muchas gracias o simplemente gracias, es algo que ya está en nuestro hábito y no lo hacemos consciente. Entonces, cuando tú agarras y 3 veces dices gracias, 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 estás diciendo gracias por todo lo que soy, gracias por todo lo que tengo y gracias por todo lo que recibo en la vida, aquí y ahora. El 3 veces gracias crea con intención una situación. Si yo recibo hoy de parte de ti un dinero por alguna negociación que estemos haciendo, yo al decirle al dinero 3 veces gracias, estoy creando la terapia del dinero feliz y el dinero va a ir feliz. Dice, wow, Octavio, es una energía, ¿no? Es como si dijera, Octavio está feliz de recibir dinero, entonces vamos a dar una vueltita y volvemos multiplicados por cualquier parte y por cualquier forma. Pero si yo me quejo o lo recibo, me das dinero, lo recibo, y en automático lo guardo en la billetera, en la cartera, el dinero va a decir, Octavio no es agradecido. Nos vamos rápido de sus manos y ya no volvemos más. Que sufra, digamos, a una manera literal de decirlo.
Lo mismo es en el amor. Si yo tengo relaciones con mamá o con papá, con mi pareja, con mis hijos, con un cliente, con un amigo, con cualquier tipo de relación, si yo soy agradecido con la vida de esa persona en esa relación, voy a expandir el amor incondicional si lo aplicamos 3 veces. Y lo mismo en la salud. Si yo estoy ahora con un síntoma, yo hacía todos los días eso, decía yo agradezco todos los días por mi salud, porque ya recibo el milagro y no me ocurre el milagro, decía, porque faltaba el perdón, nada más que van de la mano. El amor, la gratitud y el perdón van de la mano. Entonces, todos los días debemos agradecer por la salud. Si estoy con un síntoma ahora, yo tengo que decir, doy gracias a Dios porque el don de la salud me mantiene con vida. O puedo decir, yo soy la salud perfecta aquí y ahora, en cada parte de mi cuerpo. Gracias, gracias, gracias. O el bienestar es el estado natural de mi cuerpo. Gracias, gracias, gracias. Aunque estemos doliéndonos en ese síntoma que tengamos, agradecer por la salud hasta que vibremos y nos convirtamos en eso, en salud plena y perfecta. Octavio, si hay alguna persona que vea este video y quiera pues una sesión contigo, una consulta respecto a estos temas que hemos estado hablando y muchos otros más que tú manejas, ¿cómo pueden comunicarse contigo? ¿Cómo te pueden contactar? Claro, yo puedo dejar mi número de WhatsApp, que es el siguiente, más 591, que es el código de Bolivia, y el número de teléfono es 785-45709. Lo repito, más 591-785-45709. Ahí me pueden enviar un mensaje de WhatsApp y puedo atender cualquier consulta. Como coach de vida, yo me dedico realmente a todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque no solamente por lo que he estudiado, como te decía inicialmente, sino porque he vivido experiencias muy dolorosas en las 3 áreas maestras que tenemos. He quebrado económicamente, he tenido 3 experiencias dolorosas en el amor, relacionamiento de pareja, y he tenido síntomas físicos que parecían difíciles de restaurarse y ninguno lo he restaurado con la medicina científica. No estoy diciendo que eso no funciona, pero yo necesitaba experimentarlo desde esa esencia que soy, porque siempre sentí que vine a eso, a ayudar a las personas a tomar conciencia que dentro de nosotros está el poder sanador. Muy bien. Octavio, ya para ir cerrando, me gustaría, te he visto muy activo últimamente, bueno, siempre has sido muy activo, pero últimamente te he visto muy activo en tus redes sociales. ¿Qué se viene nuevo para Octavio? ¿En qué está? ¿En qué eventos está? Porque lo he visto en algunos eventos de capacitación. ¿Qué proyectos hay? También me gustaría que nos hablaras si en un futuro está programado México, porque hubo ahí unas situaciones que fuera del alcance de tus manos para poder estar acá en México, pero pues te queremos tener por acá, es la realidad. Que nos hablaras un poquito de los proyectos que se vienen y para cuándo México. Claro que sí, querido Jesús. El año pasado, desde febrero del año pasado, empecé a vivir mi propósito de vida en una nueva ciudad aquí en Bolivia que se llama Tarija. Aquí vine en esos aislamientos que yo me hacía en otras ciudades del oriente boliviano. El ser que tenemos adentro, que es Dios, me mostró una tierra prometida y estoy acá en Tarija y que de acá me iba a expandir al mundo. Entonces, al principio no se la creía, pero cuando empecé a vivir mi propósito de vida realmente fue maravilloso. Entonces, yo doy gracias a Dios que terminé mi diplomado en coaching ejecutivo en PNL con el Instituto de México de Paco Chargoy, donde te he conocido, he tenido la oportunidad de conocerte, querido Jesús. Entonces, ya terminé mi diplomado en coaching en PNL. Ahora, también ya terminé mis diplomados en biodescodificación y en hipnosis. Y gracias a eso, y gracias a que en mayo logré tener esa sanidad sobrenatural en mi rodilla derecha, se los explico esto, ¿por qué? Porque mi rodilla derecha, ¿cuál era la simbología? Que yo, como estaba viviendo mi propósito de vida y mi abuelo y mi padre biológico no lograron vivir un propósito de vida, esa ruptura de menisco no la sufrí por algún accidente, nada, de la nada surgió, y eso era porque yo no quería, mi inconsciente, que yo avance en mi propósito de vida, que me quede estancado como se quedaron estancados mis ancestros. Entonces, cuando logré romper ese patrón y lograr la sanidad, en junio se me abrió una oportunidad increíble. Lo que tanto venía decretando, yo decreto todos los días cómo quiero programar,
cómo quiero crear mi vida. Entonces decretaba que yo iba a ser coach internacional, con licencia internacional, reconocido internacionalmente, y se hizo realidad en junio, donde he recibido ya a través de una Confederación Internacional de Coaching, que está en 7 países, pero la oficina central está en una ciudad llamada La Paz, aquí en Bolivia. Me he afiliado a esa institución como coach, como profesional ya, y se me abrieron puertas ahí en el mes de junio. Desde ahí he venido desarrollando diferentes proyectos que ya lo tenía en plan y empecé a mostrar mi entrenamiento. Tengo un entrenamiento que se llama Recodifica tu mente, y podemos recodificarla hacia el mundo empresarial, hacia la sanidad, o hacia la sanidad física, o hacia la sanidad de relaciones personales o del amor propio. Entonces, en este caso se me abrió la puerta en el tema empresarial, en el tema de los emprendedores, así que estoy en esas actividades capacitando y entrenando a empresas e instituciones que manejan el multinivel, porque yo he vivido experiencia en los multiniveles y no prosperé en eso porque tenía programaciones mentales que me tenían a que yo tenga un destierro, y la mayoría no lo sabe eso. Todos hacemos lo mismo en un multinivel, pero cuando no tienen todos los mismos resultados es porque están programados para el destierro, para no poder tener éxito en eso. Los demás sí. Entonces, cuando trabajamos en esa recodificación de la mente, rompemos los patrones y los bloqueos mentales que hay, y de esa manera nosotros proyectamos al éxito en eso. Y justamente el día de ayer, con una empresa llamada Seitu de Omnilife en esta ciudad, hicimos una capacitación a un grupo de 15 a 20 personas, y hubo una persona que vivió una experiencia sobrenatural del perdón en ese taller, y estaba estancada en que no le salían las ventas, y justo hoy me dio su testimonio, donde tuvo ventas abundantes para ir sumando los puntos para lograr su objetivo de un viaje. Entonces, la finalidad de lo que estoy haciendo ahora con mi equipo, como Por una Vida Feliz Fundación Coaching y con la Cámara Internacional de Coaching, es ayudar a crear propósitos, transformar vidas y hacer de que se logren resultados. Eso vendemos, resultados, con la recodificación de la mente. Me faltó nada más, amigo. ¿Cuándo México? Te queremos, ya te había comentado que te queremos por acá. ¿Cuándo México? México está en mis planes en este año, en septiembre, octubre, y lamentablemente por tema de documentación u observación ahí no pude viajar, pero ahora estoy replanificando y quisiera estar en marzo, donde yo cumplo 40 años, quisiera estar allá con grandes proyectos, con talleres quizás de sanidad o con talleres empresariales, como surja para ese entonces. Tenemos el tiempo suficiente para a ver si te tenemos por acá en Culiacán o donde estoy yo, en algunas partes de México. La verdad es que sería muy bueno, muy interesante y muy deseable que estés por acá. Pues Octavio, sí, dime. Mi sueño es hacer una gira ahí en México, en diferentes ciudades, porque tengo personas conocidas en diferentes ciudades con las que he contactado todo este tiempo, así que mi idea es eso, ir para hacer una gira en las diferentes ciudades de allá de México. Pues acá te queremos y te esperamos con mucho gusto y con los brazos abiertos. Octavio, pues agradecerte mucho, una charla muy interesante como siempre contigo, una charla donde se expanden muchas cosas, donde tocamos puntos muy interesantes, edificantes, y bueno, desearte la mejor de las noches. Como te dije por teléfono, con mucho cariño te digo que me da gusto verte nuevamente poderoso como siempre, con un mensaje que tú sabes que traes, es tu misión de vida, y yo sé que vas a tocar los corazones no solamente de cientos, de miles de personas. Es cuestión de tiempo, de eso estoy seguro. Siento en ti algo muy diferente a otros coaches, y pues te deseo lo mejor. Un abrazo a todas las personas, tus seres queridos, a la gente de Bolivia, y te deseo la mejor de las noches. No sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, quiero cerrar con lo siguiente. Todos tenemos un propósito de vida, vinimos con una misión, y podemos encontrar aquel número que nos ayuda a conectarnos con eso, y lo encontramos en nuestra fecha de nacimiento. Mi número es el 9, y el 9 para mí como propósito de vida es conectar con los corazones de las personas
para encontrar su poder interior y ellos mismos encuentran la respuesta para la solución de cada una de las situaciones que no han podido resolver o lograr ese sueño, esa meta, ese objetivo o encontrar su propio propósito. Entonces, esa es mi misión, conectar con el corazón de las personas, porque el conocimiento ya lo tenemos todos. Te envío un fuerte abrazo, amigo. La mejor de las noches. La próxima semana te paso el link para que puedas ver este video. Se estrena ya editado y pues te queremos mucho y qué bueno que ya estás otra vez con todo como siempre y hasta más todavía. Buenas noches. Gracias. Y nos veremos la próxima. Buenas noches, gracias, bendiciones.